El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, hizo públicas sus políticas para detener a inmigrantes en los juzgados. Unas acciones que durante los últimos meses han provocado importantes críticas de legisladores y organizaciones defensoras de los inmigrantes y que se suman a los operativos en estaciones de servicio y autobuses públicos. Hoy conversamos con la abogada de inmigración María Cecilia Contreras de la ciudad de Naples, que nos acompaña vía Skype. Bienvenida, abogada. Un gusto saludarla. Muchas gracias. María Cecilia, en la actualidad existe un mayor temor a las detenciones de ICE en lugares que antes se consideraban seguros y muchas personas están incluso dejando de cumplir con sus obligaciones como asistir a una corte o llevar a sus hijos al colegio. ¿Qué hacer ante una situación como esta? Bueno, primero que nada, lo más importante es mantener la calma. Segundo es entender que tenemos derechos constitucionales que nos protegen. Y en un caso como este es importante ahora, más que en ningún otro momento de la situación del país, que las personas puedan contar con la asesoría de un abogado. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, la idea de que cuenten con un abogado es porque el abogado tiene el conocimiento acerca de esos derechos constitucionales, los cuales protegen a todas estas personas que quizás sienten miedo y que quizás cuando se ven atrapadas por esos oficiales no saben cómo responder. Entonces, tener un abogado ayuda y facilita el proceso. Cuando yo consulto con un abogado sobre un caso como este, cuando yo no cuento con documentos autorizados para estar dentro del país, el abogado de alguna manera me va a decir cómo actuar, qué debo responder y qué decir o qué no decir a un agente de inmigración. Claro que sí, lo que muchas personas no saben es que como tenemos el derecho a mantener el silencio, o sea que cuando una persona es enfrentada por un oficial de ICE, no tienen por qué responderle, no tienen que proveer ninguna clase de información. Es más, si quieren preguntarle si están arrestados, si hay una orden judicial pidiendo que esa persona sea detenida, lo pueden hacer, pero no tienen por qué dar ninguna información. Sin embargo, no debemos olvidarnos que por supuesto vamos a estar enfrente de unas personas que están entrenadas, son unas personas conocedoras de la ley que están buscando por supuesto aplicarla en estos casos, bien sea pues de la manera que sea, unos serán pues más condescendientes que otros, pero definitivamente nos vamos a enfrentar a una situación donde no sabemos cómo va a reaccionar el oficial cuando le digamos tenemos derecho, aunque no tengamos papeles. Claro, y eso es muy importante y las personas no deben ser intimidadas porque esos oficiales, como bien lo dices, son entrenados a hacer que estas personas sientan el miedo y quizás hasta digan cosas que son falsas. Y esto es muy importante, no deben de proveer ninguna información falsa ni decir que quizás son residentes o ciudadanos, porque esto no solamente va a afectar sus derechos migratorios, pero también pueden haber cargos penales en contra de estas personas. En un caso hipotético, María Cecilia, cuando nosotros le decimos al agente de inmigración, tenemos derecho, voy a hablar con mi abogado, sencillamente quiero guardar silencio, ¿cuál va a ser la respuesta de la gente? Bueno, primero que nada, inmigración no provee un abogado como lo hace en un caso criminal, que el gobierno tiene la obligación de proveer un abogado a la persona que es arrestada. En casos de inmigración, estas personas, el gobierno no es obligado a proveer un abogado a estas personas. Entonces, constitucionalmente los oficiales de ICE tienen la responsabilidad de que esos derechos no sean violados y darle la oportunidad de que contacten un abogado. María Cecilia, cambiamos de tema y es que quiero en este último minuto que nos queda que nos des un consejo en relación a qué deben hacer en este momento las personas que están amparadas por un TPS. Bueno, lo más importante es que miren si hay un alivio migratorio antes de que se venza este tiempo que se ha extendido, porque o si no, tienen que hacer un plan B de cómo, si tienen hijos americanos, si tienen esposas acá que quizás no están amparadas por este TPS, tienen que hacer un plan como designar a quién van a poner en el colegio de los niños, como designar las cuentas bancarias, y esto es muy importante porque muchas personas no toman esto en consideración y quizás deciden quedarse sin un estatus legal, pero todos estos problemas llegan a suceder y afectan a las personas. En el caso de los soñadores, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, lo más importante es que tenemos que seguir con la esperanza de que pueda pasar una ley que les dé un estatus permanente legal en este país. Y lo más importante es que sigan portándose bien, que sigan evitando tener ninguna clase de problema criminal,
porque ya como sabemos, si esto llegase a pasar, por eso también pueden perder su estatus de DACA. Entonces es importante que continúen con el buen carácter moral que los caracteriza. María Cecilia, ejerces desde la ciudad de Naples. Me gustaría que compartieras tu número de teléfono con nosotros porque cualquier persona de nuestra comunidad seguramente tiene alguna pregunta para ti. Claro que sí, me pueden llamar al 239-537-7536. Gracias, María Cecilia, por el contacto. Gracias a ustedes. Hacemos nuestra siguiente pausa comercial. Enseguida regresamos con más.